No estoy segura de cuándo mi vida dejó de ser mía. Quizá ocurrió poco a poco como el agua que se escurre entre los dedos, sin que te des cuenta hasta que está completamente seca. Solo sé que un día me desperté y ya no me reconocía. Solo era rutina, obligación y agotamiento. Cada día seguía el mismo patrón. Me levantaba antes que el sol, preparaba el café, organizaba el material escolar de mi hija, salía corriendo al trabajo y volvía tarde, machacada, con los hombros pesándome más que las bolsas del supermercado que llevaba. E incluso después de un día entero de esfuerzo, aún quedaba cena por preparar, ropa que doblar y facturas que calcular. Mientras tanto, Martín, mi marido, siempre estaba ahí, desplomado en el sofá, con la mirada perdida en la televisión, como si el mundo entero se hubiera rendido con él, o como si él se hubiera rendido con el mundo. Cayó enfermo hace años, y recuerdo exactamente cómo empezó todo. Al principio eran dolores de espalda, mareos, cansancio crónico. Pasamos por médicos, pruebas, consultas con especialistas. Y los informes llegaban confirmando que ya no podía realizar actividades pesadas. Él mismo decía que no podía estar mucho tiempo de pie, que cualquier esfuerzo era insoportable. Yo le creí. Porque era mi marido. Porque hasta entonces había sido un hombre activo, trabajador y presente. No tenía motivos para dudar de él. Fue entonces cuando mi vida dio un vuelco. Me hice cargo de todo. Empecé a trabajar a tiempo completo, a hacer todo lo que podía para cuidar de la casa, de las finanzas y de nuestra hija. Martín decía que necesitaba descansar, que estaba deprimido, que no tenía fuerzas para reaccionar. Y una vez más le creí. Pensé que era una fase que pasaría pronto. Que solo tenía que aguantar un poco más y todo volvería a la normalidad. Pero pasó el tiempo. Años. Y nada cambió. Peor aún, cada vez parecía más cómodo en ese estado. No hacía el menor esfuerzo. No buscaba tratamiento, no mostraba ningún deseo de reaccionar. Se limitó a permanecer tumbado, consumiendo su tiempo con series y quejas. Mientras yo me mataba por los dos, él se calmaba. Su madre, Dolores, reforzaba este comportamiento. Cada vez que se encontraba con nosotros, decía con aquella voz grave, llena de falsa dulzura: «Tienes que ser más comprensiva, Francisca. Está sufriendo. Necesita cariño, apoyo y paciencia». Pero sus palabras, a pesar de su tono tranquilo, eran como cuchillos. Ella no me veía como una mujer cansada. Me veía como alguien que debía más. Decía que no cocinaba bien, que Martín merecía más atención, que debía dedicarme más. E incluso con todo eso, nunca respondí. Sonreía. Tragué saliva. Y seguí adelante. Porque en mi mente eso era lo que se hacía por amor. Trabajé para una empresa de cosméticos que exigía mucho. Coordinaba proyectos, aprobaba fórmulas, trataba con proveedores. Todo pasaba por mí. Era una carga enorme, pero que llevaba con tranquilidad. Llegaba a casa agotada, pero aún así ponía la cena en la mesa, ayudaba a mi hija con los deberes, planchaba su ropa y recogía los vasos sucios que Martín dejaba tirados por el salón. Rara vez me preguntaba por mi día. Y cuando lo hacía, era más por obligación que por verdadero interés. Todo giraba siempre en torno a él, su dolor, su malestar, su frustración ante la vida. Pero yo creía. Creía que aún podía cambiar. Que un día todo valdría la pena. Pero los días se convirtieron en meses. Los meses, años. Y cuanto más insistía, más se desvanecía. Hasta que llegó un momento en que ya no sabía quién era. No era una esposa. O una mujer. O una persona. Yo era un apoyo. Una cuidadora silenciosa de alguien que ya ni siquiera quería mejorar. Esa semana, todo parecía más pesado de lo habitual. El cansancio se había instalado en mí de una forma que ni el café más fuerte podía quitarme de encima. Las exigencias en el trabajo estaban a un nivel absurdo y en casa las cosas no eran diferentes. Me sentía sola allí donde debería haber encontrado apoyo. Estaba agotada, pero seguía adelante porque rendirse no era una opción. Fue en uno de esos días en los que el tiempo parecía agotarse cuando mi jefe, González, me llamó para charlar. Entré en su despacho pensando que iba a recibir otra exigencia, otro proyecto urgente o una regañina disfrazada de consejo. Pero lo que me dijo me dejó boquiabierta.
Francisca, sé lo mucho que das a esta empresa. Veo lo que llevas tú sola. Y creo que ya es hora de que recibas algo a cambio. Entonces me habló de un nuevo proyecto en otro país, una asociación estratégica con una fábrica internacional. Querían a alguien con experiencia, responsable y con sentido del humor. Querían a alguien como yo. La empresa lo pagaría todo, alojamiento, aumento de sueldo, estabilidad durante meses, y lo más increíble, mi hija podría acompañarme. Me quedé mirándole e intentando asimilarlo. Era el tipo de oferta que se presenta una vez en la vida. Significaba crecimiento profesional, un cambio de vida, libertad. Era todo lo que cualquiera en aquella empresa deseaba. Pero no pude reaccionar. Me quedé paralizado. Inmediatamente la imagen de Martín apareció en mi mente. Lo vi sentado en el sofá pidiéndome medicinas, quejándose de la comida, preguntando dónde estaba la toalla limpia. No hacía nada sin mí. Literalmente nada. Y entonces, sin pensarlo, dije: no puedo aceptarlo. González permaneció en silencio. Me miró durante unos segundos, quizá esperando a que me diera la vuelta. Francisca, piensa con calma. Esta oportunidad podría cambiarlo todo para ti. Pero yo ya había tomado una decisión. Volví a casa con una sensación de ahogo en el pecho. Sabía que acababa de tirar por la borda algo enorme, pero me convencí de que era lo correcto. Martín estaba donde siempre. Ni siquiera se dio cuenta de mi silencio ni preguntó por qué llegaba tarde. Se limitó a quejarse de que la cena estaba insípida y de que el sofá le hacía doler la espalda. Me entraron ganas de gritar. Pero en lugar de eso ordené la cocina, doblé un montón de ropa y me encerré en el dormitorio. Me senté en el borde de la cama y me quedé allí, inmóvil. No lloré. No hablé. No dormí. Me quedé en ese silencio absoluto que grita en nuestro interior. Y por primera vez permití que un pensamiento atravesara la coraza que me había costado años construir. ¿Y si todo es mentira? ¿Y si no está realmente enfermo? ¿Y si simplemente no quiere irse porque es más fácil dejar que yo lo haga todo por él? Me negué a creerlo. Alejé la idea como si fuera algo sucio. Porque yo era Francisca. Y Francisca no se rinde. Francisca aguanta, hace frente, es fuerte. O al menos eso quería seguir creyendo. Pero esa noche algo dentro de mí cambió. No fue una explosión. No hubo lágrimas dramáticas ni decisiones impulsivas. Fue solo un chasquido. Un cansancio diferente. Un agotamiento del alma. Como si mi cuerpo me dijera: si sigues así, desaparecerás para siempre. Me tumbé sin cambiarme de ropa, mirando al techo, escuchando las quejas que llegaban del salón como si fueran ruidos lejanos. Y en aquella oscuridad silenciosa, sentí por primera vez una punzada de algo de lo que ni siquiera recordaba el nombre, el deseo de marcharme. Aquella tarde había empezado como un raro regalo, se canceló una reunión en el último minuto y por primera vez en semanas, conseguí salir del trabajo antes de la puesta de sol. De camino a casa, pensé en aprovechar ese tiempo para organizar algunas cosas, quizá incluso sentarme en el sofá unos minutos sin sentirme culpable. Cosas sencillas, pero que en mi rutina parecían lujos inalcanzables. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Entré despacio, dejé el bolso sobre la mesa y me quité los zapatos. Martín estaba en el dormitorio, y la puerta entreabierta dejaba entrar el bajo sonido de la televisión. Me dirigía al cuarto de baño cuando oí su voz. Ha llegado el repartidor. Son los auriculares de tu hija. Está abajo. Antes de que pudiera decir nada, Martín ya se estaba poniendo la chaqueta. Voy yo, dijo apresuradamente y se marchó sin mirar atrás. Me quedé quieta un segundo, asimilando el repentino ajetreo. Luego fui a la cocina, donde el fregadero parecía haber acumulado la vajilla de toda una semana. Siempre era así, mi hija salía corriendo por la mañana, Martín almorzaba y lo dejaba todo como estaba, y el resto del día el desorden se amontonaba esperando a que yo volviera para ocuparme de él. Me arremangué y empecé a fregar los platos. El grifo estaba desajustado con demasiada presión, y algunas gotas salieron volando. Sentí que una me salpicaba en la cara y oí un sonido seco procedente de la encimera. Miré y vi el móvil de Martín, se lo había dejado allí, desbloqueado, boca arriba.
La pantalla parpadeó. Una notificación apareció en la parte superior. Mensaje de voz de Dolores. Mi primer impulso fue ignorarlo. Nunca había tocado su móvil, ni siquiera cuando me lo pedía. No estaba en mi naturaleza y sabía que cualquier intromisión podía convertirse en una pelea sin cuartel. Pero había algo en ese mensaje que me detuvo. Un fragmento de texto apareció en la pantalla. Y lo que leí fue suficiente para helarme la sangre. No estoy de acuerdo con que traigas a Cristina a casa de Francisca. Cristina. La palabra flotaba en el aire como una amenaza. Toqué la pantalla con los dedos aún húmedos sin pensarlo. El audio se inició automáticamente. Martín, te lo dije, esto va a salir mal. Si se entera de que pretendes alojar a Cristina en el piso mientras estás fuera, te destrozará. Y más ahora con esto del viaje de negocios. Seguía con las manos en el agua, pero ya no veía nada. Cogí el teléfono. El corazón me latía tan fuerte que parecía resonar en las paredes de la cocina. Abrí la aplicación de mensajería y empecé a desplazarme hacia arriba. 1, 2, 3 mensajes de voz. Mamá, Cristina es increíble. Estoy enamorada. Francisca rechazó el viaje, pero voy a convencerla de que es lo mejor para su carrera. Así tendremos tiempo de poner en práctica nuestro plan. Después me lo agradecerá. Ella trabajará en el extranjero, enviará dinero, y yo me quedaré aquí con Cristina. ¿Y si se entera? Vamos, mamá, que se entere. Seguiré teniendo la mitad del piso y la pensión alimenticia. Después de todo, soy discapacitada, ¿no? Cada frase era una nueva puñalada. Cada palabra me hundía en un abismo más profundo. No solo me traicionaba. Me estaba manipulando. Había urdido un plan para quitármelo todo, mi dinero, mi casa, mi paz. Y lo que es peor, con la plena complicidad de su propia madre. El último mensaje fue el más cruel de todos. No eres nada sin mí, Martín. Si ella demanda, no podré mantener tu falsa incapacidad por mucho tiempo. Así que hazlo bien o ambos acabaremos sin nada. Cerré los ojos. Mi respiración se hizo pesada. Aquella mujer que lo había soportado todo en silencio, que se había tragado en seco cada humillación, que pensaba que el amor era un sacrificio, murió allí. En medio de la cocina, con los pies mojados y la esponja aún en la mano, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no era yo quien cuidaba de todos. A partir de entonces cuidaría de mí misma. Salí de la cocina como si flotara. Mis pies tocaron el suelo, pero no sentí nada. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si la casa a la que antes llamaba hogar se hubiera convertido en una prisión de la que tenía que escapar inmediatamente. Aún me temblaban las manos. Cogí el móvil, respiré hondo y me puse a buscar en la lista de contactos. Cuando vi su nombre, supe lo que tenía que hacer. Pulsé llamar. González contestó casi de inmediato. ¿Francisca? ¿Te encuentras bien? Su voz era serena, pero llena de preocupación. Tragué saliva y contesté con firmeza. Acepto. Silencio. ¿La propuesta? Preguntó como si necesitara confirmarlo. Sí. Me voy. Cuando quieras. Colgué. Y por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. Un alivio que no me trajo culpa, solo liberación. Al día siguiente empecé el papeleo. Fui al Departamento de Recursos Humanos, firmé los documentos y les informé de mi decisión. Después volví a casa y empecé a hacer las maletas. Se lo conté a mi hija con cuidado, esperando una reacción dubitativa. Pero al contrario de lo que esperaba, sonrió. Vamos a empezar de nuevo, ¿verdad? Dijo y saltó a mis brazos. Entonces me di cuenta de que no era solo por mí. También era por ella. Martín aún no lo sabía. Y confieso que esperé el momento oportuno, o mejor dicho, el momento menos destructivo posible. Cuando se lo dije, permaneció en silencio unos segundos y luego dejó escapar una pequeña sonrisa. Será bueno para ti. Te abrirá la mente. Puede que incluso mejore nuestra relación. Sentí un sabor amargo en la garganta. Aún creía que podía controlarme.
Que incluso desde la distancia podía mover los hilos y mantenerme cerca, emocionalmente unida, financieramente disponible. Pero de lo que no se daba cuenta era de que esta vez yo me había preparado. Mientras él soñaba con ocupar el espacio que yo dejaría con otra mujer, yo ya estaba en contacto con un abogado. Le expliqué todo. Mostré pruebas de los pagos de la hipoteca, recibos de facturas, documentos médicos, extractos bancarios, todo a mi nombre. Pedí la separación de bienes. Pedí el divorcio formal. No dejaría ningún resquicio. Cuando por fin subí al avión, no miré atrás. El aeropuerto parecía una línea de meta y al mismo tiempo, el comienzo de una nueva carrera. González nos recibió en nuestro destino. Todo estaba listo, piso organizado, documentos en regla, colegio para mi hija, transporte. Había pensado en todo. La ciudad era vibrante, llena de posibilidades. El trabajo exigía mucho, pero era diferente. Me sentía desafiada, respetada, útil. Por primera vez en años me desperté con ganas de vivir. Mi hija se adaptó con una facilidad que me sorprendió. Hizo amigos rápidamente, sonreía más, dormía mejor. Y yo empecé a respirar de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca me habían enseñado: amar no es sinónimo de anularse. Amar no es borrarse a uno mismo para mantener en pie a la otra persona. Cuidar no es renunciar a tu vida para sostener una mentira. Mientras todo esto florecía a mi alrededor, el proceso de divorcio avanzaba. Martín, como era de esperar, se resistió. Decía que no podía dejar el piso, que era discapacitado, que no tenía a dónde ir. Pero mi abogado fue directo. Si vamos a juicio, se cuestionará la legalidad de la incapacidad. Y si se demuestra que ha sido falsificada, habrá consecuencias. La amenaza de perder lo poco que le quedaba silenció a Martín. Pero el golpe final vino de Dolores. La misma mujer que había pasado años humillándome, que decía que no hacía lo suficiente, era ahora la que le empujaba a la realidad. Fírmalo. O acabaremos los dos en la cárcel, dijo sin ninguna emoción, como si por fin hubiera aceptado que su hijo no era una víctima, sino el cómplice de una farsa. En ese momento lo supe, la página pasaba. Y esta vez era yo quien escribía la historia. La decisión del juez fue objetiva y definitiva: Martín no tenía derecho a absolutamente nada. Durante el proceso mi abogado presentó documentos, declaraciones, recibos, pruebas irrefutables de que yo había mantenido esa casa, esa vida, por mi cuenta. El piso que Martín insistía en compartir, se puso a la venta. Pero cuando se hicieron los cálculos, quedó claro que casi toda la parte que él reclamaba debía destinarse a saldar la deuda con el banco, una deuda contraída por mí, pagada por mí, cargada sobre mis espaldas durante años. Al final, obtuvo lo que realmente se merecía: nada. Y cuando regresé al país donde me esperaba mi nueva vida, él tomó el camino inverso. Volvió con la única persona que aún podía acogerlo, Dolores. Ella abrió la puerta y al ver a su propio hijo de pie con una maleta maltrecha en las manos, se dio la vuelta. Sin preguntas, sin sorpresa. Mamá, no tengo dónde vivir, dijo con un hilo de voz, entrando detrás de ella. Se sentó en el sofá y encendió la televisión. Ahora son tus problemas. Creía que ibas a ayudarme, insistió él, casi suplicante. Ya te he ayudado demasiado, Martín. Y lo has estropeado todo. Se quedó quieto sin saber qué hacer, como si el mundo le hubiera revelado por fin que ya no giraba a su alrededor. Aquel hombre que una vez había sido el orgullo de su madre, su centro de atención absoluto, era ahora una carga. Sin trabajo. Sin afecto. Sin futuro. Consiguió trabajo como obrero de la construcción, trabajos duros, bajo el sol, cargando sacos de cemento y madera. El mismo tipo de esfuerzo físico que decía que era imposible por el dolor, un dolor que ahora era real. Pero esta vez nadie escuchaba sus quejas. A nadie le importaba. Mientras tanto, al otro lado del océano, yo reconstruía mi vida. No era fácil. Empezar de nuevo siempre da miedo. Tenía miedo de no lograrlo. Tuve momentos de duda. Tuve noches en las que el pasado parecía llamar a la puerta. Pero en ningún momento pensé en volver atrás. González permaneció a mi lado en silencio. No me presionaba, no me hacía promesas, no esperaba declaraciones. Simplemente estaba allí, presente.
Poco a poco me mostró que era posible existir en un mundo en el que el afecto no fuera una carga. Donde la atención no se cobraba. Donde una conversación consistía en escuchar y no en exigir. Empezamos a caminar juntos por las calles de la ciudad, como dos desconocidos que se redescubrían a cada paso. Me llevó a pequeños cafés, me presentó nuevos sabores, me enseñó flores en los escaparates y me escuchó atentamente. Con él volví a aprender a reír sin miedo. A sentir sin culpa. A vivir. Allí, entre conversaciones tranquilas y gestos sencillos, me di cuenta de lo mucho que me había olvidado de mí misma. Había pasado tanto tiempo cuidando de los demás que me había olvidado de mí misma. Pero ahora no. Ahora solo era Francisca. No la cuidadora. No la esposa resistente. No la esposa sacrificada. Solo era yo. Y eso era suficiente. Si alguien me preguntara hoy si me arrepiento de todo lo que he vivido, le diría que no. Cada lágrima, cada resignación, cada noche sin dormir me han traído hasta aquí. Cada lágrima, cada resignación, cada noche sin dormir me ha traído hasta aquí. A este nuevo comienzo. A esta mujer que por fin se mira al espejo y se reconoce. ¿Y si estuvieras en mi lugar? ¿Qué habrías hecho?